Yo quería solamente hacer una incisión. Bueno, me presento primero. Buenas tardes o buenas noches a todo el mundo. Pertenezco a la Asamblea de Parados de Granada, del sector de la construcción concretamente, ¿no? Quería matizar que nos están engañando los políticos, ya no a niveles de salario, de política interior, exterior. Sepan ustedes que las casas que ustedes están comprando, que yo estoy comprando, son casas de plastilina, casas que se caen. Las carreteras que están haciendo los políticos, porque si a mí un encargado de obra, un arquitecto técnico me dice échale una palada de cemento, en vez de echarle 3 paladas, yo hago lo que me dicen, le echo una palada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese dinero que se están ahorrando en materiales está llevando a cabo que se llevan ellos el dinero, ¿no? Y entonces, bueno, aparte todos los problemas que hay, que los comprendo y estoy de acuerdo con ellos, pero que se hacen las cosas malamente desde un principio. Las carreteras llenas de parches, las infraestructuras mal hechas, las casas, se lo aseguro que yo pongo ladrillos y son ladrillos que son los tabiques de papel, de plastilina. Yo pienso que nos están engañando, nos estamos engañando y nos están engañando a todo el mundo, tanto empresarios como trabajadores. Nosotros, por trabajar en subcontratas, por trabajar más barato, por trabajar, por querer trabajar, nos estamos engañando a nosotros mismos y ellos nos están engañando en el dinero, en el salario, en los accidentes laborales, en todo. Pero que sepan ustedes que nos están engañando, que las carreteras, la infraestructura y todo lo que es el tema de vivienda es plastilina, se va con el agua. Esa es mi pequeña entrada. Muchas gracias. Seguimos las intervenciones y luego ya le damos, si acaso, la palabra a Juanfran para que comente también al hilo de las intervenciones lo que él piensa. Hay 2 palabras más. Pedíais levantando la mano conforme queráis ir hablando. Tomás. Yo pienso que de toda la complejidad de este tema, lo que más que incidir en que se explicite un poco más la complejidad del tema es cómo es la última parte de la intervención en la que qué podemos hacer, qué se puede hacer desde lo poquito que cada uno somos ante esta crisis. Yo creo que efectivamente no tenemos que colaborar para refundar lógicamente el capitalismo. Más de lo mismo para esperar otra próxima crisis, sabiendo que todo después cae precisamente en los más pobres o en los más empobrecidos de la sociedad, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que hacer para que este espíritu envenenado que nos ha metido el capitalismo, que nos sale por los poros, que eso desaparezca? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir esos valores que son humanos y que yo pienso que están sembrados dentro del corazón de los humanos? ¿Cómo tenemos que desarrollarlos para decir basta ya? Yo creo que hace falta experiencias comunitarias pequeñas de vivir de otra manera que nos puedan servir a todos de ejemplo y modelo para destruir este tipo de sociedad, más que decir este tipo de sociedad, este tipo de cultura. No podemos esperar que nos arreglen la cultura, que nos la parcheen para otra vez estar en el mismo sitio, ¿no? Creo que hace falta experiencias de una vivencia de valores comunitarias, una vivencia de alteridad, de pensar que el otro y que tú somos de la misma carne, que somos personas humanas. Cuando decía el tema de las tortugas ninja, que yo he visto eso, también a mí me fastidió ese tema, porque cuando están hablando de las hipotecas subprime, de las hipotecas basura, lo están hablando engañando también a los pobres, a los más pobres, dándole más dinero de lo que puede valer el piso en ese momento, sabiendo que no lo van a pagar. O sea, toda esa gente tiene que estar en la cárcel. Esa gente tiene que estar en la cárcel, en este sistema, o fuera del sistema, en el infierno, en un cielo que empecemos a crear desde ya nosotros, con esos valores de solidaridad. Yo pienso que ahí es donde tenemos que nosotros hincar el diente. ¿Qué experiencias comunitarias y de solidaridad podemos hacer para que no se nos refunda otra vez el sistema? Por favor, los que vayáis interviniendo, sed breves dentro de lo que podáis para que pueda participar más gente. Allí atrás.
Es primero. Yo creo que el problema es bastante más gordo, porque hasta los parados se están aburguesando. Lo digo por experiencia, porque nosotros hacemos asambleas con definición de parados y se sienten avergonzados de asistir a una asamblea y decir que están parados. Hasta ese punto han llegado a meterse la burguesía, no solo los sindicatos, hasta el más necesitado se siente avergonzado por el simple hecho que tiene un coche y ya se cree que tiene algo. Fíjate que hasta el dinero que tiene sentirse parado. Ahora buscar la solución, a ver cómo sacamos a ese parado que se siente realmente que es un parado. No es un pequeño burgués porque tiene un coche, porque tiene una hipoteca no va a poder pagar. Ahí es donde tenemos que entrar y porque ahí es donde le están haciendo daño los medios de comunicación. Porque se sienten burgueses, pequeños burgueses. Se asusta y se avergüenza y asistió a la asamblea y que diga estoy parado y voy a luchar mañana con un coche parado. Porque se cree que tenía algo. Y en realidad no tiene nada. Pierde hasta lo más esencial. Es su clase. Sí, yo pienso que más que problema económico es un problema político. Un problema político porque mientras que veamos a la gente que duerme en la calle, a la gente que no tiene dónde vivir, que la echan a la calle y no le dan una vivienda a cambio de haberlos desposeído de los pocos que tienen, y que los políticos se quedan, como usted decía, se quedan impasibles, les da exactamente igual porque ellos van a cobrar a final de mes. Y toda esa gente, ¿qué? Entonces, a partir de que eso ya tendría que ser imposible, de que eso pudiera ser así, porque no tienen los políticos ningún control, de que cojan la comida que están sembrando los países pobres, menos favorecidos, para hacer biocombustible, cuando hay autobuses que funcionan con agua, cuando somos el país que más horas de sol tiene y no hacemos nada con la energía solar. Tenemos un país que podíamos hacer algo con la energía del mar. Y ahora parece que van a hacer algo, porque en Australia lo están haciendo y le están dando resultados. Ellos no tienen tanto sol, pues crean otra energía. Y tener que coger el trigo para hacer biocombustible. Los alemanes están empezando a construir coches eléctricos. Nosotros tenemos la energía solar. ¿Eso no es una vergüenza? Pues eso es política. Si no cambiamos la política y a los políticos y nos creamos un poco de sensibilidad, pues me parece que vamos, pues como terminó la otra crisis del 92, bueno, la tercera guerra mundial. Sencillamente, no creo que vayamos mucho más. Son los políticos a los que hay que nada. Antonio. Yo creo que dentro de la negrura de todo esto hay una cierta cosa positiva, que la situación de ahora son los coletazos de estos 30 últimos años en que el absurdo se ha llevado al total absurdo, que se ha podido mantener hasta ahora fundamentalmente por el expolio de los países llamados subdesarrollados, que llega un momento en que ya no dan más. Por una parte, lo que vaya a salir no lo sé, pero por lo menos es una muestra muy clara de que ese tipo de desregulación de todo tipo, financiera y demás, ese capitalismo salvaje no va. No hay alternativas sobre la mesa, pero por lo menos sabemos que esa carretera no nos lleva, habrá que buscar la otra, ¿no? Y por supuesto yo estaría muy de acuerdo con Tomás cuando él ha dicho qué podemos hacer, ¿no? Todos nos hemos metido en ese consumo desenfrenado y parece que por lo menos hay dos cosas que nos pueden llamar la atención, que son, para mí, uno, lo que significa medio ambiente, estamos muy conscientes de que no se puede, y otro, lo que significa la migración. Entonces yo creo que aparte de no meternos en eso que nos han metido, que nos hemos metido todos, ahí son dos campos en los que se puede seguir peleando. En la conciencia de que por aquí no vamos y en la conciencia de que la migración es una consecuencia de lo que hemos hecho nosotros y por lo tanto tenemos que no solo, diríamos, aceptarla, sino ver que es, en cristiano sería la consecuencia de nuestro pecado y por lo tanto tenemos que tomarla como lo que es, ¿no? Una reparación. Ahora tengo yo la palabra, ¿eh? Yo es que quería, al hilo de la intervención, me estaba viniendo que yo estoy de acuerdo con el compañero cuando decía
que los propios parados, los propios trabajadores, lo primero que tenemos es que recobrar la conciencia de clase, la conciencia de trabajador, porque hasta eso nos lo han robado. Entonces yo creo que todo lo que podamos hacer en el campo del trabajo con las personas, con los vecinos, con los amigos, con los familiares, para ir creando conciencia de que las decisiones las tenemos que tomar nosotros y no dejar que otros las tomen por nosotros, creo que es pues una tarea inmensa que tenemos ahora mismo entre manos y que deberíamos de potenciar. Creo que otra cosa que es importante, también al hilo de los comentarios que he hecho de la Asamblea de Parados, es, y lo decía Juanfra en su intervención, que se hagan respuestas colectivas, que no vayamos cada uno a lo nuestro y al sálvese el que pueda, sino que empecemos a organizarnos y que se oiga la voz colectiva, porque creo que es la única que puede tener fuerza. El resolver cada uno su papeleta, aparte de que no lo va a resolver, creo que es volver a darle que decidan por todos unos cuantos y que nos sigan mangoneando como si fuéramos marionetas. Y luego también creo que es importante las dos últimas intervenciones, la de Tomás y la de Antonio, que acaban de decir, de que hacer experiencias de que es posible vivir de otra manera, es posible vivir con otro modelo que no es basado en el consumir, que no es basado en tener, y tener, sino que teniendo a lo mejor menos cosas podemos vivir mucho más felices. Y hacer esa experiencia y que la gente lo vea, que nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo lo vean, creo que también es otro resquicio que se nos abre. Entonces, creo que estamos en un momento negro, pero de mi punto de vista puede ser un momento de oportunidad. Y creo que no la deberíamos de dejar desaprovechar. Y cada uno donde estemos, tenemos que concienciar a los que tenemos al lado de que esto o lo cambiamos entre todos o nos vuelven a dar más palos en el mismo sitio. Atrás. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice. También digo que el dinero que ha aprobado el gobierno del Tesoro Público, este dinero deberíamos de también nosotros controlarlo más, porque como nosotros despistamos un poquito, ese control de dinero se va del presidente al ayudante, a todo el mundo, hasta el limpiabotas que tienen ellos. Y nosotros no lo veremos. Pues ese dinero es el que tiene que estar más estructurado, ¿sabes? Para que realmente sea gastado o dado a los que lo necesitan. No para que ellos vayan con su micrófono saliendo por la calle y ganen 3.000, 4.000 euros, otros 6.000 euros, otros, vamos, todos los meses. Hasta el limpiabotas que tienen, 3.800 euros. Y nosotros que... Pues ese es el control que hay que tener con ese dinero. Gracias. Si os parece, le damos la palabra a Juanfra que comente, y si alguien más queréis intervenir, ahora cuando termine dejamos unos minutillos y ya acabamos. Yo hay una cosa que ha salido. Yo creo que en un momento, sí, no creo que estemos en un peor momento ni mejor que otro. Estamos en el momento que nos ha tocado vivir. Y como toda la realidad en la que existimos y en la que vivimos, siempre hay posibilidades. Y este momento también tiene posibilidades. Aparte que yo también tengo otro convencimiento, y es que las personas no sabemos si vamos a poder cambiar el curso de la historia, pero sí podemos cambiar el curso de nuestras propias vidas. Y yo creo que es un elemento importante para partir de decir. Yo creo que a pesar de lo mal que están las cosas, a pesar de cómo está de la situación, mi vida personal, mi vida familiar, yo creo que esa también puedo cogerla con mis manos e intentar decir, oye, yo quiero orientarla de otra manera. Pero además es que, por lo que habéis dicho, yo creo que es una realidad. Es decir, este sistema económico en el que nosotros hemos estado, se ha venido desarrollando, hemos venido manteniendo nuestras relaciones dentro de la sociedad, esto toca a fondo. No sabemos qué va a salir, pero es verdad que hemos visto, y de esta crisis nos ha plasmado una cosa, y es algo tan curioso como que todo es posible, porque ¿quién iba a imaginarse bajo el modelo de las políticas neoliberales que los estados iban a dar e iban a inyectar la cantidad de dinero que se está inyectando? Fijaros si todo es posible, que dónde nos íbamos a imaginar nosotros que los estados iban a tener tantísimo dinero. Pero fijaros si todo es posible, es que me venía riendo en la radio cuando venía para Granada, porque yo no sabía esa historia, pero le hicieron una entrevista a Andy Lucas, los dos músicos estos, no sé si lo había oído, y uno de ellos dijo, bueno, digo yo, con esto de la crisis, si falta dinero, ¿por qué no se hace dinero?
y lo han acribillado al chaval, de inculto, de no sé cuánto. Bueno, por lo visto, yo no me había enterado, pero en el programa venían, se habían metido con él porque se le había ocurrido. El chaval luego le he oído yo una declaración diciendo: hombre, que yo, quien me conoce sabe que no soy tan tonto, yo no soy ningún economista, pero yo tampoco, yo qué sé, yo he preguntado que por qué no, y lo habían acribillado porque había dicho que por qué no se hacía más dinero. Y amanecemos, creo que ha sido hoy, donde la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido hacer 200.000 millones de dólares, hacer dinero. Para 600.000. Yo había oído 200.000, pero probablemente sean 600.000. 200.000 en Europa, en Estados Unidos 600.000. De todas formas, no te preocupes, yo llego a un momento que ya no sé de lo que estamos hablando en esas cantidades, ¿no? Vamos, que no sé si tú sabes, pero yo no, desde luego. Pero fijaros si es posible, y el motivo es para intentar frenar la deflación, ¿no? Es decir, que bajen los precios, porque claro, si bajan también mucho los precios, malo, si suben mucho también. Y lo que quiere es que haya liquidez para que haya consumo. Todo es posible, ¿no? Digo, fíjate tú, ahora ponían a Andy Luca, bueno, no sé cuál de los dos era, no veas, como uno de los mejores economistas españoles, porque se había adelantado a las medidas de Estados Unidos. Cuando haya consumo, no me interese para que baje el consumo. No, lo que quiero decir con esto es que no nos pueden seguir engañando, es decir, que hay posibilidades. Y que estamos en un momento donde lo que nos dicen que no es posible, es decir, no podemos llegar al objetivo del milenio, no podemos alcanzar, no podemos aumentar el dinero que los países ricos dan, porque esto no es posible. Pero cuando cambia el escenario, es tan posible que se saca dinero de donde no lo había y se destina dinero para lo que era inimaginable que se pudiera hacer. Yo creo que en ese sentido es un momento de cambio y un momento que no sabemos dónde nos va a llevar, pero yo creo que es un momento que en la medida que estemos, nosotros tenemos que intentar por lo menos decir lo que pensamos sobre esto. Y muchos de nosotros seguro que estamos en organizaciones sindicales o en organizaciones políticas. Y yo creo que hay una confederación internacional de sindicatos que también tiene que aportar, y de hecho yo creo que está aportando. Pero eso se va a ir construyendo en la medida que haya gente que haga propuestas también. Lo mismo no tira tan para adelante, pero si no estamos sí que nadie las puede hacer. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, al hilo de lo que estabais hablando, yo creo que tenemos un problema fundamental ahora mismo, y no es por la crisis solo. La crisis lo que viene probablemente a acentuarlo. Y es que junto a la situación de paro, de precariedad, a la situación de injusticia que estamos viviendo y que no hemos dejado de vivir, aunque ahora se esté agravando, hay otro problema, y es que el sistema, la manera de producir y la manera de consumir está moldeando la vida de las personas a las necesidades que tienen. Y las dimensiones que tenemos las personas, las que han sido útiles para esa manera de producir y de consumir, se han potenciado, y las que no le han sido útiles se han anulado. La dimensión familiar se ha puesto en relación a esas necesidades, pero la dimensión social y política que tenemos las personas se ha anulado, porque no es útil para esa manera de producir y de consumir que necesita la sociedad en la que vivimos. Y otra cosa que yo creo que también está siendo muy grave, y es que los valores, estos de los que yo estaba hablando, que sustentan el sistema económico, el individualismo, la lucha por la existencia, el valor absoluto de la propiedad, pues se están convirtiendo en la manera natural de vivir, se están convirtiendo en la cultura que nosotros respiramos y que nos ha llenado a todos, y que tiene mucho que ver con eso que decíais uno de vosotros, del aburguesamiento incluso de los sectores más empobrecidos o que viven en una situación de mayor precariedad. Porque la manera como las personas sentimos, como las personas pensamos, como las personas actuamos, se ha configurado desde esa misma cultura, desde esos mismos valores. Y yo creo que ahí sí tenemos que hacer un trabajo importante en los ámbitos donde estamos, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en las asociaciones de parados, de intentar que la gente, que vivamos desde otros claves, desde otra manera de pensar, de otra manera de sentir, de otra manera de hacer las cosas. Y eso tenemos que empezar también por nosotros mismos. Yo creo que eso es fundamental. Y yo ahí creo que hay una labor que tenemos que hacer y que podemos hacer desde los sitios donde estamos, y es romper la normalidad, es decir, que la gente, que nuestra sociedad vea que hay cosas que no son normales y que no han sido siempre de esa manera y que no tienen por qué ser de esa manera. Es decir, no es normal que una persona por ir a trabajar a una obra pierda la vida trabajando. Y la gente, el problema es que vivimos como si eso fuera normal. Es que es normal que si yo cojo el coche alguno se mate. Pues mire usted,
Eso no es normal. Hay cosas que pueden cambiar. Y ahí yo creo que todos tenemos la posibilidad de tener experiencias para romper esa normalidad, para destapar esas situaciones. Yo, por ejemplo, aquí quiero resaltar, como había hablado de una experiencia, pues yo quiero resaltar la experiencia de la OAS de Granada, que está haciendo con el tema de la siniestralidad laboral. Yo creo que es importante. Creo que es importante salir a la calle y que se vea que esas cosas que están pasando no son normales. Y otra cosa que también creo que es importante, ya para terminar, y es que en todos estos procesos se tienen que implicar las víctimas más directas de nuestra sociedad. Es decir, yo creo que tenemos que posibilitar causas para que la gente desarrolle su protagonismo, para que dejemos de ser espectadores de lo que está pasando y convertirnos en actores. Y es verdad que a lo mejor nosotros no podemos intervenir en la cumbre de Washington. Zapatero le costó la misma vida ahí, imaginar a nosotros. Imaginarse a nosotros. Pero nosotros sí podemos intervenir en los problemas que pasan en mi barrio, que pasan en mi bloque, que pasa a la gente cercana. Ahí sí que podemos intervenir. Pero además podemos intervenir no solamente desde un compromiso paternalista para resolverle los problemas. Yo creo que esa pedagogía de la acción política la tenemos que modificar. Y tenemos que inaugurar otra, que es una pedagogía de la acción política donde con otros veo qué problemas tenemos y lo intentemos resolver de manera conjunta. Porque lo que está en juego es repolitizar la vida de las personas, que desarrollen esa dimensión social, esa dimensión política que tenemos. Bueno, yo creo que por aquí tendrían que ir algunas de las cosas que podemos hacer, y yo creo que aquí hay mucho tajo y yo en este sentido tengo mucha esperanza, ¿no? Porque veo que hay cosas que se hacen y lo posibilitan. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, lo dejamos, no se acaba el acto aquí, sino que sigue ahora cuando cada uno nos vayamos a nuestros centros de trabajo, los que tenemos trabajo, a nuestra asamblea de parados, con nuestros vecinos, en los sindicatos, en los partidos, en las federaciones de padres, en todo tipo de organizaciones. Dar las gracias me apuntaba que la OAS vamos a hacer una reflexión sobre este tema por escrito. Si os parece, a los que nos conocemos menos, ahora nos dais alguna forma de que os lo hagamos llegar, ya que habéis venido, y que además se pueda difundir a cuanta más gente mejor, porque como se decía, lo que hace falta es que se hable de esto y que tomemos partido por esto y que tomemos postura ante esto, y que no se tape y no digan solo lo que quieren decirnos los medios de comunicación y los grandes de este mundo. Agradecer en primer lugar a Juanfran por haberse desplazado, haber dedicado tiempo a prepararse la charlilla esta, haber dejado a su familia para venirse a compartir con nosotros esta reflexión y haberla puesto al servicio de todos nosotros. Agradecer a todos los que habéis venido, porque también supone un esfuerzo y dejar un montón de cosas para poder estar aquí oyendo y participando. Y aprovecho, ya lo había dicho Juanfran, yo lo tenía pensado decir, en invitaros a todos y a todas a que todos los días 1 tenemos una concentración de denuncias por los accidentes de trabajo en el Camino de Ronda a las 7:30 en la puerta de la iglesia de San Francisco. Llevamos haciéndolo 1 año y pico, tiene poca resonancia, pero nosotros no nos quedamos con eso y seguimos participando todos los días 1, pues todos los que podáis a las 7:30 en la concentración en la puerta de San Francisco en el Camino de Ronda, y luego los que queráis pues nos acompañáis a la Eucaristía, que lo hacemos por todos los accidentes de trabajo que está viendo a lo largo del mes. Lo venimos haciendo sistemáticamente y antes nos ponemos en contacto con los familiares de las víctimas y muchas veces los propios familiares acuden a esa concentración. Bueno, pues estáis todos invitados y si no podéis, que lo difundáis también por ahí para que en vez de estar unos cuantos estemos muchos más y salgan todos esos problemas a la luz pública. Y ya, si os parece, pues...